Durante muchos años se creyó que el trabajo y el capital eran las únicas maneras de hacer crecer la economía. Sin embargo, con la llegada de desarrollo tecnológico y otras innovaciones, se hizo necesaria la inversión en conocimiento. En este episodio de Coyuntura Económica, el podcast, hablaremos sobre la economía del conocimiento y el panorama que enfrenta México en esta materia. Yo soy Sara Arteaga y los invito a continuar en este episodio número 12 del podcast Coyuntura Económica a través de los canales de Spotify y YouTube. Es hora de hablar de coyuntura económica. Hola, bienvenidos a este episodio 12 de Coyuntura Económica, el podcast. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Y antes de arrancar este episodio, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y si ya se perdieron alguno, en el canal podrán encontrar una lista de reproducción con todos los episodios anteriores. También les recuerdo que para nosotros es muy importante que se unan a la conversación, así que nos pueden dejar sus comentarios y si nos escuchan en Spotify, pueden también dejar opinión en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y en Twitter como Coyuntura Económica YEC y leeremos todos sus comentarios. En esta nueva serie ahondamos en los trabajos presentados en el Boletín Coyuntura Económica número 12, en el que hablamos de los alcances y limitaciones de la economía del conocimiento. Este boletín ya está disponible. Recuerden que en la descripción de este episodio encontrarán el link a la descarga gratuita del boletín. Nuestra invitada de hoy es académica de la FES Cuautitlán. Ella es la doctora María Guadalupe Calderón Martínez y les voy a leer un poco de su trayectoria académica. La doctora Calderón es licenciada en Contaduría y maestra en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Economía y Gestión de la Innovación y Política Tecnológica por la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de diversos artículos publicados en revistas indizadas, así como libros, capítulos de libros, reseñas bibliográficas, y realizó una estancia de investigación en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, así como también una estancia postdoctoral en el Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona en el Grupo de Investigación sobre Ciudades e Innovación y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es académica de la FES Cuautitlán y sus líneas de investigación son sistemas de innovación, transferencia tecnológica, emprendimiento en universidades y administración en conocimiento. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida al Instituto de Investigaciones Económicas. Es un gusto que estés el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Eufemia. Muchas gracias por brindar estos medios de difusión y divulgación del conocimiento. Yo creo que es un arduo trabajo, pero de esta manera pues hacer llegar este tipo de investigaciones a un público más amplio. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Así es, Guadalupe, muchas gracias. Y bueno, te comento que para este podcast siempre tomamos en cuenta las preguntas de nuestro auditorio. Ellos son quienes finalmente manejan el timón de este barco, así que seleccionamos algunas de las más importantes para hacerte el día de hoy sobre tu artículo titulado Economía del Conocimiento en México, un análisis exploratorio de la literatura, publicado en el número más reciente del boletín. ¿Te parece si ayudamos a resolver estas dudas? Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, de entrada empecemos por conocer por qué el conocimiento es un factor clave para el desarrollo económico. Pues mira, las tendencias que han venido evolucionando conforme se han dado diversos cambios en los sistemas de producción, cambiando obviamente los medios a través de las cuales las personas, las organizaciones, las empresas, los países crean valor, pues han ido dando un papel preponderante al conocimiento. Esto no solamente como el punto de vista de generar conocimiento, sino también va acompañado de la parte intangible, de cómo todas estas cuestiones que aportan valor hoy en día se van centralizando no solo en las personas, sino en el establecimiento de redes, en cómo actualmente la producción en el mundo se encuentra diversificada, no solo en lugares, sino también en el saber que cada una de las organizaciones y las personas puede aportar. Y cómo, por ejemplo, desde el punto de vista de las redes, se pueden fomentar elementos como la innovación, la inversión en investigación y desarrollo, cómo todos estos productos del conocimiento pueden ir enfocados en aspectos tan importantes
y que recientemente los hemos visto, en cómo poder innovar más rápido en cuestiones fundamentales como es la salud, otro tipo de elementos que también es fundamental para el conocimiento es cómo propiciar, por ejemplo, mejora en la calidad de vida de las personas, en aspectos, como decía, no solo de salud, educación, seguridad alimentaria. Entonces aquí lo fundamental es cómo los diferentes países, las empresas, las organizaciones, los creadores de política pública van a encaminar estos productos del conocimiento pues en la mejora de la cuestión social, ¿no? Que obviamente va de manera impactante el factor económico, pero también no se debe de dejar de lado el impacto social que toda esta economía del conocimiento pues debe tener. Así es, Guadalupe, y finalmente es muy importante saber cómo impacta justamente el conocimiento, ¿no? En factores clave, como lo has comentado, bueno, en el crecimiento e incidir de ahí al desarrollo, ¿no? Al bienestar social, que como bien dices, creo que es primordial también, ¿no? Entonces, conocer todo esto, que en tu artículo lo relatas muy bien, creo que es fundamental, ¿no? Porque no solo, a veces solo pensamos, como lo refieres en tu artículo, que el crecimiento depende solo del capital o de factores productivos, y finalmente hay cosas que pueden ser intangibles pero que son fundamentales, ¿no? Como la economía del conocimiento. También sabemos que en el caso de América Latina, de México en particular, estamos algo atrasados en ciertos procesos, en ciertas cuestiones que de repente nos atan, ¿no? En niveles tecnológicos o de dependencia. ¿Qué retos crees que enfrentan los países en desarrollo, como los de América Latina, por ejemplo, para aumentar la participación en la economía del conocimiento? Así es, como lo comentas, Eufemia, este es un tema que se encuentra abierto. El debate pues todavía no ha sido concluyente en este aspecto, sino que es un debate interesante y, como te decía, abierto desde el punto de vista de la investigación, de los enfoques teóricos, de los actores que son fundamentales en la economía del conocimiento, porque precisamente en el caso de el diseño de indicadores y los países, como es el caso de América Latina, pues se encuentra todavía presente este análisis de la brecha, ¿no? En términos de cómo es el acceso a las tecnologías, cómo es el acceso a la infraestructura. Y yo creo que en esta parte es donde residen los principales retos para América Latina, en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de establecimiento de política pública, de protección de la propiedad intelectual, de adquisición de capacidades tecnológicas y capacidades para el manejo de todas este tipo de tecnologías, de absorción del conocimiento, porque pues una parte es muy analizada en la literatura, es estas derramas de conocimiento que pueden generar las empresas, el establecimiento de redes, como comentaba, hacia un entorno, y qué tanto ese entorno cuenta con las capacidades para absorber estas derramas de conocimiento. Entonces ahí yo creo que es uno de los principales retos, la parte de educación, y yo creo que algo muy importante y muy visible es la inversión en innovación, en investigación y desarrollo. Sí, definitivamente, Guadalupe, pues hay muchos retos, ¿no? Y hay mucho que hacer para que la economía del conocimiento pueda impactar de mejor manera en América Latina, en México en particular. Y hablabas también un poco de las mediciones, ¿no? Respecto a eso, ¿nos puedes mencionar un poco más de las metodologías establecidas por organismos internacionales que dan cuenta justamente de la medición de la economía del conocimiento? Sí, este tema también, qué interesante que haya surgido esta pregunta, porque efectivamente las mediciones son también un tema que está sujeto a debate, ¿no? Es un tema todavía en investigación, todavía es un tema que no es del todo concluyente, podríamos decirlo así, a diferencia de otras cuestiones que ya se miden actualmente, por ejemplo, a través de las normas de información financiera, que incluso también tiene alguna parte ya por ahí de intangibles, como las patentes, y que estas normas dicen cómo incluirla, por ejemplo, en un estado financiero. Otros indicadores de la economía del conocimiento pues deben combinarse
de acuerdo al análisis que se esté realizando. Existen diversas metodologías, diversos índices que de manera combinada pueden dar lugar a las mediciones de acuerdo al enfoque que se esté tomando. Por ejemplo, el Índice Global de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Existen diversas estadísticas e indicadores, por ejemplo, de la ONU, del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial. Estas podríamos comentar que tienen indicadores a nivel macro. Pero también, para ser ya más específicos, una de las áreas de investigación que yo he retomado en mis proyectos es, por ejemplo, los índices que se desarrollan a nivel micro. Por ejemplo, también es muy interesante a nivel de organización ver de qué manera impacta estas cuestiones intangibles en la creación de valor. Por ejemplo, está el Intellectual Capital Statement, los reportes integrados de valor, el Balance Scorecard. Estos ya obviamente los veríamos, por ejemplo, incluidos dentro de lo que es un sistema de capitales, que estos datos y estos indicadores pues ya son interesantes para una organización. Pero como te comentaba, pues no podríamos nosotros decir que es un indicador que sea ya un tema agotado o un tema concluyente, sino que cada uno de estos fuentes de información, ya sea las que te dan indicadores macroeconómicos o las metodologías que se han desarrollado a nivel micro, tienen un enfoque específico. Cada una de ellas puedes retomarla para generar otros índices dependiendo del análisis que el investigador quiera desarrollar, porque tú sabes pues que la economía del conocimiento es un tema muy extenso y cada uno de estos indicadores te dará cuenta pues de una parte muy enfocada, pero yo creo que es un tema abierto a la investigación, no solo el uso de estos indicadores, sino yo creo que es muy interesante el desarrollo de estos indicadores, por ejemplo, para contextos como América Latina. Ahí la CEPAL también ha tenido ya muchos avances a través de manuales, de desarrollo de estadísticas muy específicas para América Latina. Entonces yo creo que el análisis de este tipo de cuestiones es muy interesante y relevante para contextos como el nuestro. Y es bueno saber que se sigue avanzando, ¿no? Y sobre todo que hay ya Así cosas es. específicas para América Latina, porque ya hablábamos un poco de las limitaciones que se tienen o los retos, ¿no? Más bien si lo podemos ver así. Y finalmente Claro. estas mediciones que, como bien dices, se están trabajando, se están observando, son útiles, ¿no? Porque definitivamente la economía del conocimiento es uno de los factores que considero clave para incidir sobre cuestiones específicas, bueno, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo. Entonces habrá que visibilizar más y entender cómo se pueden aproximar más esas mediciones, ¿no? Y creo que en tu artículo has hecho una revisión muy puntual de todo esto, así como también de publicaciones sobre la economía del conocimiento. Sobre esto quisiera finalmente que pudieras ahondar, ¿no? Mediante el análisis que haces de publicaciones sobre la economía del conocimiento realizadas en México puntualmente, ¿qué áreas de oportunidad y logros podemos encontrar con esta revisión? Así es. Uno de los documentos que es muy interesante de los que comentaba de la CEPAL para el caso de América Latina es el Manual de Bogotá. Este tiene indicadores que son interesantes para nuestro contexto, así como por ejemplo el Manual de Oslo para la OCDE. Este tipo de documentos da las directrices sobre la medición de la innovación, que es uno de los elementos que se me hizo muy interesante detectar en el análisis de la literatura. En esta parte del análisis de autores, una cuestión muy interesante que detecté, bueno, en primer lugar que dentro de los últimos 25 años el número de publicaciones se ha incrementado. Entonces esto es relevante en el sentido de que el interés por este tipo de temas pues ha ido creciendo a lo largo del tiempo. También yo creo que una cuestión al realizar este análisis de redes que se puede observar en las gráficas del artículo, pues es de qué manera se presentan los autores en la red. Hay grupos que se encuentran ya muy consolidados, puesto que se forma una red bastante visible, pero por otro lado estos grupos se encuentran atomizados.
Entonces yo creo que en un análisis al interior, por ejemplo, de lo que son las citas, las instituciones de adscripción de los autores, podría analizarse como futura línea de investigación de qué manera estos grupos que aparecen atomizados podrían generar pues investigaciones más conjuntas, de qué manera las instituciones podrían estar representadas en las temáticas de los artículos. Entonces yo creo que este artículo o este análisis de la literatura pues es como un esbozo general que podría dar líneas de investigación no solo a colegas investigadores, sino a lo mejor también a los estudiantes de posgrado. Ya les da por ahí alguna idea que espero que sea interesante para desarrollarla con mayor profundidad. Otro elemento que también me llamó mucho la atención al analizar las redes por temas es cómo ahí en la siguiente gráfica se puede observar con color verde cuáles son los temas que están orientados a los indicadores, el análisis de estos índices que comentábamos hace un momento, cómo cada uno de ellos da cuenta de un fenómeno distinto desde el enfoque de análisis de la economía del conocimiento. En el caso de los artículos que se agrupan temáticamente en el color azul, pues son aquellos que están enfocados ya a la economía del conocimiento en un sentido ya más aplicado, ¿no? Por ejemplo, la innovación, la investigación y la innovación y desarrollo, ¿no? Entonces, pero también hay que destacar que en esta gráfica el grupo más grande es el de color rojo. Y este grupo es también una temática un tanto atomizada que no tiene como una coherencia temática a diferencia de los otros dos grupos de análisis. Entonces ahí sí sería interesante pues ver que si bien el número de artículos ha incrementado a lo largo del tiempo, pues irnos más a fondo en el análisis de qué temáticas se han ido consolidando a lo largo de estos 25 años. Porque también es de llamar la atención porque el grupo más numeroso es como donde no se articula ninguno de los temas. Y es muy visible que los temas consolidados son la parte de indicadores y la parte de innovación. Definitivamente muy interesante y como bien dices, es todo un mundo, ¿no? Que es muy importante entender y que nos deja mucho a la revisión y al análisis de esta economía del conocimiento y sobre todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Con estos autores y esta revisión puntual que has hecho y quisiera saber porque, bueno, hemos hecho todo el recorrido con estas preguntas, entender desde por qué es importante la economía del conocimiento, qué ha pasado en América Latina y bueno, esta revisión también teórica porque el surgimiento del conocimiento es importante, ¿no? Uh-huh. Entender cómo está conformado y como ya bien lo has dicho, el impacto que puede tener en el crecimiento en otras áreas importantes de la economía. Sobre esto quisiera saber si quisieras agregar algo más, alguna idea que se te haya quedado, algo con lo que quisieras cerrar esta entrevista. Por favor, Guadalupe. Sí, pues hay algo que en lo que yo siempre hago mucho énfasis cuando se habla del conocimiento, que hay que marcar una diferencia entre lo que es información y ya hablar del conocimiento. Para hablar ya de una economía propiamente del conocimiento, debemos de tener en cuenta los factores que comentábamos en las primeras preguntas que me comentabas. Que debe de haber factores como capacidad de absorción, la parte de infraestructura, la parte de protección de la propiedad intelectual, pero asimismo encontrar una creación de valor. Esta creación de valor no solo se enfoca en cuestiones económicas, sino que también esta creación de valor tiene un gran impacto para la cuestión social, por ejemplo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y sobre todo para países como América Latina y obviamente también nuestra área principal de interés que es México, pues debemos identificar que la economía del conocimiento no son solo los indicadores macroeconómicos que comentábamos del Banco Mundial, sino que también
en el caso del conocimiento puede ser una parte muy importante definir la importancia de cuál conocimiento. Los países de América Latina tienen mucha riqueza cultural, que es también una parte importante, la cultura del conocimiento, y también una riqueza en conocimiento, por ejemplo, tradicional. Entonces yo creo que esta parte ha sido poco analizada en la literatura. Ahí sería una cuestión interesante como temas de investigación, no incluso para las instituciones universitarias, sino también en el contexto de la política económica, ¿no? ¿Qué tan importante, si el conocimiento, a diferencia de la información, requiere de todas estas capacidades previas y un contexto propicio, pues qué tanto en nuestros países es relevante el dar esta importancia a la parte de cultura, a la parte de conocimiento tradicional, a la parte de incorporar otros saberes a este tipo de investigación? Yo creo que esa sería pues una invitación a desarrollar este tipo de temas que pues son y pueden tener mucho impacto en la investigación. Aquí también otra cosa de la que hay que tener muy presente es que el conocimiento pues es algo generado a nivel de la persona, ¿no? Por los individuos, pero que la forma en la que se desarrolla, dado que es un proceso lento y acumulativo, pues es a través del grupo, a través de lo social. Entonces, si bien el conocimiento está en el individuo, la forma en la que se va desarrollando pues es a través del grupo, a través de la sociedad, y tiene pues diversos componentes, ¿no? La parte que denominamos como explícita, que es todo aquello que puede estar codificado en una base de datos, en un manual, en un libro, en un artículo, ¿no? Y la parte tácita, ¿no? Que es todo aquello que se encuentra dentro de la persona y que aunque existan diversas metodologías, mecanismos para decir, no, bueno, eso hay que codificarlo, hay que extraerlo, etcétera, siempre va a haber una parte que se va a quedar en el individuo porque es un componente personal, que es basado en la experiencia, etcétera. Entonces yo creo que todo ese tipo de cuestiones no deben de pasarse por alto, si bien, como te comentaba anteriormente, los índices, los indicadores, estos creados por los organismos internacionales, dan cuenta de la parte que les corresponde, a lo mejor en cuestiones macroeconómicas, que son estadísticas que dan cuenta de un fenómeno y cómo ha evolucionado en el tiempo, de cuál es su impacto, por ejemplo, en la competitividad de un país, en la productividad, etcétera. Pues tampoco se debe dejar de lado que esta cuestión tácita, como decíamos, los saberes tradicionales, etcétera, pues también podrían ser una parte relevante para los países, y yo creo que ese es un contexto que ha sido poco abordado todavía y es un área de gran interés. Sí, Guadalupe, de la que hay mucho por revisar, muchas líneas de investigación, como bien dices, un tema muy interesante que de pronto nos abre el abanico de oportunidades de entender cómo está conformado el conocimiento y sobre todo la relevancia de ¿no? Que a veces o lo damos por hecho o lo obviamos sin finalmente entender el impacto y cómo puede traducirse en finalmente incidir, como dices, no solo en cuestiones agregadas macroeconómicas, sino también a lo mejor en el bienestar social, ¿no? Entonces ha sido un tema muy interesante y bueno, ha sido un placer platicar contigo sobre este tema que nos ha ayudado muchísimo a ahondar mucho más sobre lo que se ha escrito en el boletín, y quiero agradecerte por acompañarnos en este episodio número 12. Muchas gracias, Guadalupe. No, al contrario, muchas gracias, Eufemia, muchas gracias al Instituto de Investigaciones Económicas y gracias al boletín. Fue un placer y un gusto enorme ver todos estos esfuerzos por divulgar nuestro quehacer en lo académico y en lo científico, y estoy muy agradecida con ustedes y muy contenta por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, gracias por venir, y bueno, pues no me queda más que agradecer también a todos ustedes. Quiero invitarlos a, si aún no leen el artículo de la doctora María Guadalupe Calderón, entren a la página del boletín Coyuntura Económica, les dejamos el link aquí en la descripción y recuerden que lo pueden descargar gratuitamente también.
Les recuerdo también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica IEC en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Gracias a los que nos escuchan en Spotify también y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. Y aquí en la descripción les dejamos los enlaces correspondientes. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección y Coordinación Académica Eufemia Basilio Morales. Relaciones Públicas y Community Manager Sara del Carmen Arteaga Telles. Producción y postproducción Toscano Producciones. Asistente de producción Sofía Camacho Hernández. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.